Hermanos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Tesoros del Cielo. Estamos muy contentos, estamos probando con una nueva tecnología aquí con una laptop. Así que si no escuchan bien o no se ve bien el video, me avisan para regresar a lo del teléfono. Este, eh, Como les digo, estamos estrenando esta nueva eh, grabación con una computadora en lugar del teléfono. Así que vamos a comenzar y vamos a darle gracias al Señor por este día precioso que nos da. Um, Me estaba dando cuenta que en el video anterior estaban muchos pajaritos cantándole al Señor. Espero que no los haya distraído, pero um, como estoy acá afuera en el patio, pues siempre hay riesgo de sonidos diferentes. A veces pasan los aviones, los niños, los vecinitos se ponen a jugar, o mis mascotas se empiezan a pasear por acá. Así que son cositas que pueden pasar, pero vamos a concentrarnos en la palabra del Señor, en adorarlo a Él, en glorificar su nombre. Así que los invito a cerrar sus ojos para no distraerse y vamos a hablar con el Señor. Bendito Padre Celestial, amado Dios, Padre bueno, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Entramos confiadamente, Señor, ante tu trono de gracia por sus méritos, por su sangre, por su sacrificio. Señor, porque creemos que Él es nuestro Salvador, Él es el gran sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Señor, gracias por su presencia en nosotros a través de tu Santo Espíritu que también acomoda nuestras oraciones, Señor, con gemidos indecibles, Señor, para que lleguen ante ti, Señor, como una fragancia de adoración, Señor. Gracias por este día hermoso de vida que nos das, de salud, de fortaleza, en medio de tanto caos, Señor, y tanto engaño, tanta maldad, Señor. Vemos tu luz, tu gracia, tu bondad, Señor, al permitirnos, Señor, tener comunión contigo, a encontrar la paz y fortaleza en tu palabra, Señor, sobre todo. ah, Recordar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, Señor, por tu gran amor que has tenido para nosotros. Abre, Señor, nuestra mente para entender tu palabra, sobre todo para verte a ti, Señor, reconocer tu grandeza y tus planes, tus propósitos para con cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada oyente, Señor, donde quiera que estén, Señor. Gracias por la tecnología que nos permite unirnos, Señor, aunque estemos físicamente lejos, a kilómetros y miles de kilómetros de distancia, Señor. ah, nos une, nos une tu amor, Señor, nos une el deseo de encontrarte, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bendice a sus familias, protégelos del mal, de toda enfermedad, de toda esta pestilencia que se pasea alrededor nuestro, Señor. Rogamos que tu paz, Señor, tu consuelo, Señor, tu poder los toque en caso estén enfermos, Señor. Tócalos, Señor, para que puedan ver que tú eres real, Señor, y estás en todas partes, atendiendo la voz de aquellos que te buscan, Señor. Bendice este tiempo, Señor, gracias por la libertad que tenemos de escuchar tu voz, tu dulce voz de guía, Señor, de corrección, de, Señor, luz en medio de estas tinieblas. Te bendecimos y alabamos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, hoy llegamos a la penúltima clase de nuestro viaje por todas las escrituras de estudiar la palabra esperanza y ver qué sacamos acerca de la esperanza que Dios nos da. La semana pasada vimos que el Señor nos da una esperanza viva. Estábamos en la carta escrita por el apóstol Pedro en el primer capítulo y decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Obviamente el tema de la esperanza está en conexión con la resurrección que el Señor ha prometido para todos aquellos que creen en Él. Resurrección a vida. Obviamente las Escrituras hablan de dos resurrecciones, una para vida eterna y una para muerte eterna. Y dice que somos bienaventurados aquellos que tenemos parte en la primera resurrección, en la resurrección para vida. Así que hoy vamos a ver otra mención de la palabra esperanza en la misma carta, en el mismo libro, en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Uh, Vamos a meditar desde el versículo 8 hasta el versículo 18. 10 versículos hoy para elaborar un poquito más en cuanto a la esperanza. De ahí nos queda una clase más, la esperanza en el libro, en la carta del apóstol Juan, que es la última vez que se menciona la palabra esperanza. Hasta ahorita, y como para resumen, quería mencionarles todas las características que hemos estudiado acerca de la esperanza que Dios da, tanto en el tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estaba haciendo un recuento. Hemos visto que la esperanza que Dios da es permanente, es poderosa, da vida eterna, nos conforta, nos llena esta esperanza, nos, no nos avergüenza, nos da un entendimiento, un llamamiento, esta esperanza. El Dios de esperanza nos da su justicia también, nos consuela, nos capacita, nos sustenta, nos sostiene. Um, Hemos visto las definiciones de la palabra esperanza. Obviamente en el griego la palabra que se usaba, cada vez que vemos esta palabra esperanza es la palabra elpis, que quiere decir esperanza gloriosa, algo que nos trae mucha alegría. Entonces vamos a meditar en esta uh, última vez que aparece en el libro de Pedro, primera de Pedro capítulo 3. Dice el apóstol: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, ¿verdad? Características de una persona renacida, una persona que tiene el Espíritu del Señor, tiene esas cualidades, ¿verdad? Ama, porque Dios ha derramado ese amor perfecto, un amor um, sin egoísmos, un amor que perdona, un amor que sirve, un amor que todo lo espera, todo lo cree, o sea, que anima a otros, un amor perfecto. Y ese amor nos lleva a ser misericordiosos, tal y como Dios ha sido con nosotros, y amigables, ¿verdad? Un creyente debe de ser una persona eh, que atrae a otros, ¿verdad? No una persona amargada, una persona solitaria o eh, este, difícil de llevar, ¿no? El creyente, porque tiene el Espíritu de Cristo, es así, gentil, amable, misericordioso, compasivo. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La realidad que cuando uno se proyecta a lo que tiene en Cristo Jesús, nos lleva a superar las pruebas, superar las contrariedades de la vida, ¿verdad? En el mundo hay tribulación, hay injusticias, ¿verdad? Hay veces que uno le toca sufrir agravios, decepciones, ¿verdad? Sufrir ofensas. Pero dice: ustedes han sido llamados para heredar bendición, han sido llamados para algo mejor, estar con Dios, estar uh, en un ambiente donde reinará la paz y la justicia. Proyéctense a eso, no se proyecten a lo temporal, sino a lo eterno, a lo que va a durar para siempre, ¿verdad? Para eso fuisteis llamados, para heredar bendición. Eso nos ayuda a no amargarnos por las cosas que pasan injustamente en esta vida.
simple y llanamente proyectarnos a, lo, a la bendición que Dios tiene en Cristo Jesús para todos aquellos que han creído en Él, ¿verdad? Que lo han visto como el Mesías, como el Rey que Él es. Versículo 10, estamos en primera de Pedro capítulo 3. Versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, ¿verdad? El Señor nos da una simple receta para ver buenos días, ¿verdad? Hablando de que no hay que maldecir, de que no hay que desear cosas malas otros. Dice el Señor, cuiden su boca, refrenen su lengua, ¿verdad? Especialmente creo yo como mujeres han hecho estudios de que las mujeres hablamos multiplicada veces más que los hombres. En ese sentido, los hombres tienen una ventaja de que pueden ser más, meditan más en un sentido lo que hablan. Obviamente hay sus excepciones, ¿verdad? Pero de lado y lado, el Señor nos instruye de que una manera de evitarse problemas, de evitarse malos días, ¿verdad? Pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, cosas que tienen que salen de adentro, ¿verdad? De nuestra boca, sale del corazón. Por eso dice la palabra, de la abundancia de lo que hay en el corazón habla la boca. Si una persona solamente anda hablando maldiciones, habla de su corazón cómo está. Entonces el Señor dice, si a través del apóstol Pedro nos dice, cuida tu boca, refrena tu lengua, no hables mentiras ni engaño, ¿verdad? Apártate del mal y haz el bien. Eso está hablando los consejos. Busca la paz y síguela. El creyente es una persona que um, refleja esa mansedumbre, esa bendición que tiene, esa esperanza que tenemos nos lleva a vivir, demostrarlo en la manera que hablamos, en la manera que nos comportamos, ¿verdad? Por eso nos apartamos del mal y hacemos el bien, buscamos la paz. El Señor dice, bienaventurados son los pacificadores, buscar la paz de Dios, la paz verdadera que solamente el príncipe de paz nos puede dar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Y hay que seguir, no solamente buscarla, pero seguirla, ¿verdad? Es difícil a veces en estos tiempos en que vivimos, mucha gente ah, le gusta argumentar y tener especialmente cuando viene a cuestiones de política, cuestiones de gobierno, cuestiones de um, eh, diferentes tipos de fe. Hay gente que topa temas controversiales para buscar sacarnos de quicio, ¿verdad? Buscar contienda. Por eso dice el Señor, busca la paz. En cada conversación uno tiene que discernir, ser sabio y controlar la lengua y saber que somos representantes, ¿verdad? Y tenemos una esperanza en los cielos, ¿verdad? Que en otras palabras, eh, el apóstol nos está diciendo como no pierdas el tiempo enfocándote en cosas que se las va a llevar el viento, en cosas que van a perecer. Enfócate en la bendición que tienes y vive, sigue en ese camino. Dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tan bonito, ¿no? Eso es un incentivo para todo creyente, ¿no? De vivir en una conciencia de que el Señor nos está viendo, ¿no? El Señor nos está escuchando. A Él le vamos a dar cuentas, no para condenación o para vida eterna, pero para premiación. Y todos queremos salir victoriosos, ¿verdad? Salir um, re, recompensados por la obediencia, ¿verdad? Por nuestro sometimiento en fe a nuestro Señor. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Eso también es una verdad, ¿no? El Señor nos ve a todos, a buenos y a creyentes y no creyentes, y ve las acciones de todos. Sus oídos están atentos a los justos, esto es, aquellos que tienen
al Espíritu de Jesús en sus vidas, ¿verdad? Dice la Biblia que ninguno somos justos, simple y llanamente Jesús es el único justo y cuando confiamos en Él, vivimos en Él, en Cristo, um, Él nos transmite su justicia, nos da de su perfección, ¿verdad? Nos da su espíritu. Y el Padre obviamente tiene conexión con nosotros, relación con nosotros por la presencia de su Hijo en nosotros. Así que es un incentivo. El apóstol Pedro está, acuérdense en que esta carta él escribió a hermanos que estaban siendo perseguidos ferozmente, eran hermanos agobiados por el gobierno, ¿verdad? Eran perseguidos, eran encarcelados, eran asesinados por la causa del Señor. Y llegaban momentos en que pues se están confrontando con gente que los maldice, gente que les desea la muerte. Acuérdense en los tiempos donde a los que el apóstol Pedro está escribiendo, gente que eran tirada a lo que ellos llamaban los circos romanos, no circos como los que nosotros conocemos de ir a entretenerse, ver animales o ver actuaciones, pero eran estadios donde aflojaban leones, osos y ponían a los cristianos en el centro con todas sus familias, mujeres, niños, ancianos, todos aquellos que se identificaban como creyentes en Jesús, creían a Jesús como el Mesías, los ponían mientras toda la gente observaba cómo eran destrozados, cómo eran asesinados, cómo eran comidos. Y obviamente hay documentación de estas acciones, hay libros, hay um, historiadores antiguos que narran cómo ellos morían cantando, alabando a Dios, ¿verdad? Mientras o a veces eran quemados, a veces eran llenados de brea y encendidos vivos, ¿verdad? Así que eran tiempos de, de una dificultad en seguir al Señor, ¿verdad? Abierta, ¿no? Obviamente el enemigo sigue trabajando y buscando destruirnos de diferentes, sus tácticas siguen iguales, ¿verdad? En este tiempo todavía hay persecución en otras partes del mundo. No descartamos que a nosotros también nos llegue ese agobio, ¿verdad? Esas limitaciones, esas, um, este, mm, esas eh, que diría como presiones por amar a Dios, por seguir a Dios. Así que por eso el apóstol Pedro les está, aún en esas circunstancias tan terribles, a veces ponían a los padres a ver que primero los leones comieran a los hijos, o sea que es una tortura emocional también. Y así después a ellos, ¿no? Y mientras la gente se reía, la gente disfrutaba, esas eran las prácticas normales de esos tiempos, ¿verdad? Pero aún así, dice el apóstol Pedro, no los maldigan ustedes, bendíganos porque ustedes tienen esperanza de una resurrección. Sí, es verdad, ellos pueden acabar con el cuerpo, pero nunca van a poder destruir el espíritu que le pertenece a Dios, ¿verdad? Y el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo, esa es la esperanza. En la resurrección tendremos vida y en un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin enfermedades, un cuerpo perfecto. Entonces dice, proyectense a la bendición que van a tener y no tanto a la maldición temporal a la que están eh, siendo partidarios, ¿verdad? Sufriendo, ¿no? Entonces dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hablando espiritualmente, el espíritu no muere, ¿verdad? Pueden quitarnos, torturarnos, pueden quitarnos las limitaciones, pero el espíritu está asegurado por la fe en Cristo.
nuestro Señor, quien resucitó y nos da ese mismo poder, ese mismo espíritu que resucitó a Cristo, está en nosotros, ¿verdad? Como una garantía para el día de la redención. Dice el versículo 14, en ese contexto de los padecimientos, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, ¿verdad? Sino, dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, ¿verdad? En medio de la persecución, en medio de las acusaciones, ¿verdad? En medio de las injusticias y en medio de la muerte, de las torturas, ¿verdad? El Señor está animándolos y animándonos a nosotros también a que entendamos que si somos perseguidos, si somos atribulados injustamente por hacer el bien, por seguir y amar a Dios, somos bienaventurados, tres veces felices, feliz, 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 bienaventurados ah, en la esfera de lo espiritual, ¿verdad? Y esa es la esfera donde uno se proyecta porque eso es lo que va a perdurar. La gente también que nos persigue o que los perseguía murieron y posiblemente murieron en su rebeldía, murieron en su um, rechazo al Evangelio, murieron en su ignorancia espiritual y mueren eternamente. Entonces vemos eh, el desbalance ahí espiritual, ¿verdad? Aunque el creyente muera, vive eternamente y aunque el impío viva, está muerto espiritualmente y morirá eternamente en esa condición por su eh, rechazo al Señor Jesús. Entonces dice, lo que deben de hacer es santificar a Dios en sus corazones, separar al Señor, como entender que nosotros estamos en otra dimensión, en otra proyección por la presencia de Cristo en nosotros. Tener esa convicción en nuestro corazón de que tenemos esa esperanza, ¿verdad? Dice, y aquí viene donde va a salir, este es el versículo clave del estudio, la última vez que se menciona la palabra esperanza en el libro, en la carta del apóstol Pedro, en el versículo 15, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Obviamente estos hermanos eran muchos de ellos enjuiciados y llevados a los concilios para que ser interrogados y ser analizados, qué es lo que creen, qué es lo que a veces los presionaban tanto para que renegaran de la fe. Eso hacía Pablo, ¿verdad? Dice, a muchos arrastró de las casas y los llevaba a las prisiones y haciéndolos que renieguen, que blasfemen, y los que del nombre de Jesús y los que no eran partidarios de esta presión, morían. Entonces, el Señor está diciéndonos que estemos preparados porque pueda que llegue el momento en que tengamos que presentar una defensa, dar argumentos, razonamientos, explicaciones de cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Y tenemos varios ejemplos en las escrituras de los apóstoles cuando ellos eran aprisionados, o por ejemplo en el caso de Esteban, que era un diácono de la primera iglesia primitiva. Él eh, da una explicación desde el Antiguo Testamento, cómo Dios escogió a Abraham y hizo un pueblo de él, ¿verdad? Del pueblo de Israel, por el cual Dios se revela y a través de los profetas nos anuncia la venida de ese rey, de ese Mesías, ¿verdad? Da una explicación fantástica en 5 o 10 minutos de todo el proceso de revelación de Dios a través de las escrituras, ¿verdad? Y lo mismo el apóstol Pablo cuando entraba a las sinagogas a explicar, a dar una defensa,
una argumentación, explicación de su fe, de lo que él creía, porque Dios, él sabía que el Señor Jesús era el Mesías, ¿verdad? Empezaba, ¿no? Decía, el Dios de nuestros padres nos anunció a través de los profetas y a través de las escrituras que vendría el Mesías, y dice, a quien os anuncio, y él anunciaba ante reyes, ante magistrados, precisamente porque lo llevaban a prisionero, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor ha usado la maldad que el enemigo planea para los hijos de Dios, en aprisionándolos, encarcelándolos. eh, Ahí está el avión. El Señor lo usa para el bien, como dice las Escrituras, todas las cosas ayudan a bien para los que amamos al Señor y a aquellos de acuerdo que a su propósito hemos sido llamados. El Señor usaba esos encarcelamientos de Pablo para expandir su evangelio y llegó hasta Roma, él escribe y dice, hasta la casa de César, el emperador, muchos seguidores, los soldados romanos a los que él estaba encadenado, escucharon el evangelio, ¿verdad? El Señor usa esas oportunidades para alcanzar a otros, y obviamente a través de eso nos llegó el evangelio a nosotros, los gentiles. Pablo era el apóstol a los gentiles, así que a los que no somos judíos, pero empezó predicándole a los judíos, y como ellos rechazaron, dice, ahora el Señor me manda a los gentiles, pero él estaba preparado para presentar defensa de la esperanza. En todas las defensas que Pablo, las argumentaciones, explicaciones que él hacía acerca de la esperanza que él tenía, esa esperanza siempre hablaba de la resurrección. Cuando se presentó con el procónsul y con el rey Agripa y Félix, hablaba de la resurrección. Y ellos decía, hubo uno que le dijo, Pablo, estás loco, muchas letras te han hecho enloquecer. Y le decía, no, no soy loco, estoy hablando tú sabes de las escrituras, pero él les explicaba. Y esa es este, la enseñanza que el Señor nos deja ahora, que nosotros debemos de estar preparados siempre. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Esa palabra es muy importante porque no se habla de una discusión, no se habla de empezar a argumentar con ofensas, ¿verdad? Hay gente que no sabe predicar y cree que predicar es gritarle a otro, sí, diciéndole eres pecador, eres pecador, eres pecador, y la gente no quiere, de por sí, no quiere oír muchas veces la verdad de la palabra, mucho menos con ese estilo de agresividad, de acusación. Otra cosa es cuando uno empieza a explicar el plan de Dios de salvación en Cristo, ¿verdad? Cómo Él, Dios, se humanó para poder alcanzar a la creación perdida por causa del pecado, ¿verdad? Lo que Jesús hizo. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? A veces podemos decir, bueno, mi esperanza es terminar mis estudios, mi esperanza es casarme, mi esperanza es tener una casa, mi esperanza es tener un mejor trabajo, mi esperanza es tener un carro. Todas esas cosas son buenas, todas esas cosas son bendiciones, pero son temporales, pasajeras, ¿verdad? Uno va a llegar el momento en que uno muere, ¿verdad? Y sí, puede decir, Dios me concedió muchas cosas, tuve muchas bendiciones, pero ¿qué del después? ¿Qué de la eternidad? Entonces, el hecho de estar consciente de que nuestra esperanza debe de estar basada en la victoria de Cristo, en la resurrección, ¿verdad? Que saber que hay nuestra esperanza, decir, bueno, mi esperanza es uh, resucitar con Cristo, ¿verdad? Tener a Cristo en mi vida, estar para siempre con Él.
en la línea de tiempo, nuestra vida, si llegamos a 80, 90 años, es un puntito en toda la línea de lo que es el tiempo de la eternidad, ¿verdad? Miles, miles, millones, millones, billones, trillones de años, infinito. ¿Qué son 80 años? ¿Verdad? Y a veces nos afanamos tanto en ese puntito y descuidamos todo lo que viene después. Entonces, por eso el Señor dice que nuestra esperanza debe de estar en eh, Cristo, porque en Él podemos tener resurrección para vida, ¿verdad? Obviamente, como dijimos, todo el mundo va a resucitar, unos para muerte, pero queremos resucitar para vida eterna, ¿verdad? Entonces, uh, podemos empezar así, preparándonos, entendiendo qué es el Evangelio. El Evangelio, si su esperanza está en una religión, si su esperanza está en usted mismo, de decir, oh, yo soy buena persona, hay gente que cree que para llegar al cielo nomás se necesita morir. Vemos a alguien murió, ya está, dicen todos, toda la familia, amistades, ya está en la gloria, ya está en el cielo. Y la Biblia no nos dice eso. El requisito para ir al cielo no es morir solamente, porque hay resurrección para muerte también. Entonces, ¿cuál es la condición? Bueno, la palabra nos dice que para estar en el cielo hay que ser perfecto. Y ninguno de nosotros somos perfectos, solo hay uno, un solo perfecto, ¿verdad? Señor Jesús, perfecto en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vivió una vida perfecta, una vida santa, por eso su muerte es aceptada por Dios, porque Él era perfecto. Solo un perfecto podía pagar por los imperfectos, un justo por los injustos. Si a usted le preguntan por qué cree que solo Jesús salva, si hablando de dar defensa de nuestra esperanza, si alguien le dice, ¿por qué solo Jesús? Hay tanta gente que tiene otras creencias, creen en Dios. Mucha gente dice, lo importante es solo creer en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Entonces, ¿cómo se puede? Hay gente que puede decir, bueno, yo creo que Jesús es el único Salvador porque Él murió en la cruz. Alguien puede decir, no, Él no es el único que ha muerto en la cruz. Miles de personas mueren crucificados hasta el día de hoy. Los musulmanes, el ISIS, cuando salió el ISIS, crucificaba niños. Entonces, el hecho de que Él murió crucificado no es el simple hecho de que lo hace el Salvador. Hay que saber explicar, porque si nos dicen, oh, sí, otra gente murió, bueno, alguien puede decir, oh, entonces tiene razón, no solamente Jesús es el Salvador, pero cuando entendemos cómo el Mesías eh, eh, perfecto, solamente el Señor fue examinado antes de morir como un cordero que era examinado para la Pascua, que tenía que ser perfectos sin mancha. El Señor fue examinado a través de interrogaciones. Pilato muchas veces dijo, no encuentro en él engaño, no encuentro en él maldad. Estaba testificando sin saberlo de la pureza, de la inocencia del Señor Jesús y de su posición. Le dijo, tú eres rey, y él le dijo, para eso he nacido, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, a explicar que el Señor cumple las profecías, más de 300. Hemos hablado en otras clases cuán difícil es cumplir 8 predicciones, por ejemplo, matemáticamente hablando. Si un matemático famoso hizo este análisis matemático, ¿no? De que si uno pronostica 8 cosas, por ejemplo, si yo veo una persona embarazada y le digo, va a ser niño, van a ser tal día exacto a tal hora, van a ser, aunque estás aquí, van a ser en África, ese niño va a morir a la edad de 33 años, eh, este, algo difícil, digamos, que todavía ni va a ser puesto en una silla eléctrica, digamos. O
algo que no existía en su tiempo, ¿verdad? Y sigo tres cosas más, ¿verdad? El día que él muera, van a repartir sus ropas, van a tirar suertes por sus ropas, pero él va a volver a vivir. O sea, cosas que, sí, 8 nomás, dijo este matemático, de acuerdo a la ciencia de las probabilidades, que sería como que las 8 predicciones se cumplan, es como que uno es 1 en 10 a la 17ª potencia, o sea, una probabilidad en 10 con 17 ceros, o sea, no sé ni cómo decirlo eso, no es millón, ni billón, ni trillón, es un número larguísimo. Una es la posibilidad de que 8 predicciones se cumplan, eh, y eso dando en un tiempo de 33 años. Tenemos profecías que fueron dadas 2000 años antes de que Jesús naciera, 1000 años antes que Jesús naciera, 700 años antes que Jesús naciera, y son más de 300 predicciones y el Señor las cumple todas al pie de la letra, entendiendo eso y diciendo, Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey, el Mesías, el profetizado, ¿verdad? Poder dar una explicación de eso para que um, con mansedumbre, no discutiendo, dice, y él resucita, o sea, él comprueba, Dios acepta su sacrificio y nos da evidencias de su veracidad, de su poder al resucitarlo, ¿verdad? Entonces, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Si alguien pudiera, eso dice el apóstol Pablo, quitar la resurrección, y mucha gente ha tratado, y terminan convirtiéndose al Señor porque comprueban que sí fue una verdad, que sí fue un hecho de que Él resucitó. Pero si no hubiese resucitado, Pablo dice, nosotros fuéramos la gente de más conmiseración, de más lástima. Estamos siguiendo a alguien que no ganó si no hubiese resucitado. Estamos viviendo vidas con ilusión de algo que no va a pasar si es que no hubiese resucitado. Pero Pablo mismo termina diciendo, pero como sí resucitó, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo que nos da la victoria. Así que no necesitamos saberlo todo. Podemos decirle a alguien, mira, yo tengo esta esperanza porque Cristo resucitó. ¿Crees tú que Jesús resucitó? Si crees que resucitó, crees que Él es el único que Dios acepta como Salvador. Si la persona dice sí, entonces, ¿por qué a veces dices que confías en ti mismo, en tus obras, que tú crees que vas a llegar al cielo por tus obras? Cree solamente en Jesús, alinea tu fe en Él, a Él, para ser salvo. El mismo Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, decía Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Tener la fe en Él, ¿verdad? Entonces, alinear, a veces por la vida, a veces información de otra gente, nuestra fe empieza como a veces empezamos a confiar en lo que hacemos, o si vamos a la iglesia, si tenemos membresía acá, que si yo hice esto, ya me bauticé, si yo por eso voy a ser salvo. Muchas personas, cuando les he preguntado, ¿crees que vas a ir al cielo? Me han dicho sí. Y la segunda pregunta es, ¿qué le dirías a Dios si Él te preguntara por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Y mucha gente ha dicho, porque yo soy bueno, porque yo trato, porque yo voy a la iglesia. Una vez una persona me dijo, yo sé que voy a ir al cielo porque yo hablo en lenguas. Y nada de lo que nosotros hacemos nos califica para ir al cielo, porque todos somos pecadores y en el cielo solo pueden entrar cosas perfectas. Pero cuando nos abrazamos del perfecto en fe de Jesús, tenemos acceso. Entonces,
A veces hay que explicar para que la persona pueda entender que no son nuestros esfuerzos humanos los que nos llevan. Nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra esperanza está en Él y la victoria que logró al vivir una vida santa, al morir pagando nuestros pecados, pagando por la deuda nuestra, al sufrir el castigo para que ya nosotros no lo suframos y al abrirnos un camino, abrirnos la puerta del cielo para que por fe podamos en Él podamos entrar. Así que ese es el trabajo de cada creyente, ser testigo de lo que hemos creído, ¿verdad? Dice, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, o sea, con gentileza, con amabilidad, con tranquilidad, ¿verdad? No con una actitud tampoco eh, arrogante. Hay gente que cuando predica es como yo soy santo, yo sí voy al cielo y tú no, tú eres pecador. Esa a cualquiera le caería mal que tengan esa actitud de superioridad, porque nosotros no somos nada sin Cristo. Estamos en el mismo Señor nos dice, esto erais vosotros antes, muertos en vuestros delitos y pecados, en la ignorancia, ¿verdad? De las promesas, en ignorancia de las profecías. ¿Okay? Más ahora somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Entonces no hay lugar para dar el evangelio con actitud de superioridad, ni arrogancia, ni de vanidad, ni simple y llanamente dar una explicación con mansedumbre, con gentileza, con amabilidad, porque nosotros no cambiamos a nadie. Si nos concentramos en eso, nuestro trabajo es dar la palabra. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la persona está dispuesta, el Espíritu Santo abre el entendimiento para que la persona uh, rinda su vida a este rey, rinda su vida al Salvador, al Señor de señores y Rey de reyes. Nuestro trabajo nunca podremos nosotros cambiar a nadie. Es simple y llanamente transmitir la verdad y dejar que el Señor haga la obra, porque nosotros sembramos. A veces alguien puede ser el que abre el camino para la semilla con un buen testimonio, con una palabra, con una oración, con un consejo, con amor. Viene otro y siembra la palabra, el evangelio, lo explica. Viene otro y riega esa semilla con más conocimiento, más información, pero dice la palabra que el Señor es el que da el crecimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido por gracia, el mensaje de salvación, el mensaje de vida, de resurrección en Cristo Jesús. Y el Señor se encarga de lo demás. Todo lo que hacemos es por medio del poder de Él, no con nuestra propia fuerza. Entonces, con gentileza, mansedumbre, con amabilidad, dar la verdad, con reverencia, con temor, porque uh, el alma, el espíritu de una persona está en juego, ¿verdad? Su destino eterno, ¿verdad? Está en nuestras manos, en un sentido, porque si no les decimos la verdad, si no les declaramos esta esperanza, ¿verdad? Podrán morir. El Señor podrá mandar a otro, pero nos perdemos la bendición de nosotros ser el conducto, ser el canal que Dios usa para rescatar a alguien, ¿verdad? Somos las herramientas, somos la voz de Dios, a veces somos las manos de Dios, somos los pies de Jesucristo porque vamos alcanzando a otros, ¿verdad? Así que con una reverencia porque estamos en, caminando en una esfera espiritual, en una esfera de eternidad. Es ver este mensaje con gran seriedad porque por nuestro mensaje
si no nos apegamos a la palabra, muchas veces podemos confundir a muchos. Y dice que en los últimos tiempos vendrán doctrinas de demonios, gente que sale con historias, hay gente que dice, haz lo que quieras y de todas maneras al final Dios te va a salvar. Ese es un mensaje del infierno porque condena a la gente. Hay mensajes que dicen, por ejemplo, solamente que te hagan sentir bien, mensajes y no se predica a Jesús. Por eso yo les digo siempre que escuchen un mensaje. Hay mensajes que pueden ser buenos moralmente, psicológicamente, emocionalmente nos animan, pero escudriñemos en esos mensajes. ¿Se mencionó a Jesús? Fueron mensajes humanistas, fueron mensajes este, de pensamiento positivo solamente, se menciona a Jesús. Si un mensaje no menciona a Jesús, entonces no es evangelio, es una plática, un buen consejo tal vez, pero no se diga, y muchas iglesias están invadidas por este tipo de mensajes, no se menciona a Jesús, entonces no hay el evangelio. Hay muchas iglesias que hablan de Dios en general, pero no mencionan a Jesús, mensajes humanistas, entonces no entienden, no tienen temor de Dios al dar la palabra, al dar el mensaje, porque no meditan que por sus palabras mucha gente puede perecer eternamente. Entonces es un llamado para todos los maestros, por eso el Señor dice que todos los que enseñamos vamos a tener ser juzgados por lo que hemos enseñado. Dice, no procuréis ser maestros muchos de vosotros, porque llevaremos doble juicio, ¿verdad? A quién hemos glorificado. Hay veces gente que lucha por predicar su denominación, lucha por levantar a la iglesia a la denominación, al pastor. Esos, esos no son mensajes de salvación, ¿verdad? Hay mensajes enfocados solamente en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Entonces tenemos que analizar si somos maestros, no, tener reverencia de que la gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos de testificar de la verdad de Cristo, el Evangelio, la esperanza que tenemos en Él. Hay resurrección para vida en Cristo y hay resurrección para muerte para los que no están en Cristo Jesús. Y hay que explicar qué es estar en Cristo, ¿verdad? Y tener ese temor, dice tener eh, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esta esperanza que hay en vosotros. Habrá gente que nos pregunte, habrá gente que uno se acerque a decirle en diferentes plataformas. Es tiempo de que la iglesia, el pueblo de Dios, el hijo de Dios, la hija de Dios, tome en serio la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser testigos. El tiempo se acorta, estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento a, y, a, y a aceptar, a recibir el regalo que Él nos dio de la salvación en Cristo Jesús. Que podamos nosotros ser esos canales que alineen a la gente a la voluntad de Dios, para que venga su reino, se haga su voluntad en nuestras vidas, en este mundo, en esta tierra, en esta esfera, así como en el cielo, ¿verdad? Así que hermanos, aquí concluimos la penúltima vez que sale la palabra esperanza en las Escrituras. La próxima clase, si el Señor todavía no ha venido, que es nuestra esperanza, bienaventurada, que venga por nosotros y nos dé un nuevo cuerpo para estar para siempre con Él, o la resurrección de los muertos, sea que el Señor nos llame por enfermedad o por la edad, como el Señor disponga, ¿verdad? Él sabe el día y la hora. Si Él todavía no nos llama, nos veremos aquí el próximo jueves para ver la última vez que aparece la palabra esperanza en la carta de Juan. Y de ahí, si el Señor permite, vamos a hablar de cómo se va a ver esto de
el rapto y o las diferentes resurrecciones que hay en las escrituras. De acuerdo a los estudiosos, hay aproximadamente 7 tipos de resurrecciones. La resurrección, siendo la resurrección de Cristo la primera, viene la resurrección de unos santos de Jerusalén, la nuestra que será en el rapto, la resurrección de los santos de la gran tribulación, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y después de aquellos que mueran cuando el cielo y la tierra pasen y ya se acabe la historia de la humanidad. Diferentes que espero ponérselas, tengo unas grabaciones que hemos hecho por Zoom de estas clases de las resurrecciones. Espero poder averiguar cómo subirlas al Facebook porque tienen diagramas y que quisiera que vean un formato diferente, pero muy importante. Eso empezaremos ya cuando acabemos con el libro de Primera de Juan. Así que, mis hermanos, lindos, preciosos, adelante con Cristo en la esperanza que tenemos en Él. Preparémonos, no seamos negligentes. No se necesita ser erudito o conocedor de todas las escrituras y todas las profecías. Tenemos que estar siempre preparados para dar una explicación con mansedumbre y reverencia a todo el que nos demande razón de la fe que tenemos en Cristo. ¿Por qué Él es el único? ¿Por qué creemos que Él es el único Salvador? ¿Por qué creemos que solamente los que están en Él van a resucitar a vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, hágase usted esa pregunta, ¿por qué creo eso yo? Y si no sabe todavía cómo explicarlo, Tesoros del Cielo se ha tomado el tiempo para hacer videos de cómo presentar el Evangelio. Pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube bajo el título de Evangelismo. Hay maneras sencillas de cómo comenzar una conversación y llevarla rápida al nivel espiritual. En estos tiempos que vivimos pandemia, mucha gente tiene miedo a morir y es una conversación que está a flor de labios. Es fácil para nosotros, el creyente puede decir, yo no tengo miedo a morir. Me da miedo el proceso, ¿verdad? Del sufrimiento, ¿verdad? Como yo digo, a mí no me gustaría morir ahogada ni quemada, me gustaría morir en mi sueño, obviamente, pero la realidad es que ese temor al proceso, muchas veces tenemos miedo, pero a la muerte en sí no le tenemos miedo porque el Señor ya la venció y tenemos la esperanza de resurrección. Así que, hermanos, adelante con Cristo, edifiquémonos sobre el fundamento que el Señor nos ha dado, preparémonos, equipémonos para dar de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia. Vamos a orar. Amado Señor, bendito sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de meditar en lo grandioso que tú eres, lo perfecto, lo maravilloso, Señor. Solo tú eres Dios, Señor, no hay nadie como tú, que conoces el fin desde el principio, Señor, y has hecho tantos intentos de alcanzar a tu humanidad, a tu creación, Señor. Nos has hablado a través de muchas maneras, pero dice la palabra que en estos últimos tiempos te ha placido hablarnos a través del Hijo de Jesucristo. Señor, gracias por su vida, por su ejemplo, por su muerte, por su resurrección, por la victoria que tenemos en Él. Señor, gracias porque no somos de este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte, Señor, contemplar tu majestad con nuestros ojos espirituales, saber que tú reinas, Señor, que tú estás en control de todo, Señor, de todas las naciones, Señor, y tus propósitos se cumplirán. Saber que tus pensamientos son más grandes que los nuestros, llegan así como está la tierra lejos del cielo, así están nuestros pensamientos lejos de los tuyos. Tus pensamientos son sublimes, no hay error en ti, no hay sombra de variación, Señor. Tú eres fiel. Gracias, Señor, por el Evangelio, este tesoro que tú has depositado en nuestras vidas, Señor, para que podamos dar a otros generosamente de lo que tú nos has dado, Señor. Te ruego por cada hermano, cada amigo, cada familia que está escuchando este mensaje, Señor, que con seriedad analicemos si tenemos esta esperanza en Cristo Jesús.
sino aprovechar el tiempo y declararle hoy que creemos en Él, que esperamos en Él, que sabemos que Él es el único que puede justificarnos, perdonarnos, el único que puede resucitarnos. Señor, bendice a cada mente, cada corazón, que esta palabra caiga en terreno fértil y que produzca frutos de obediencia, frutos de arrepentimiento, frutos que alaben tu nombre, Señor. Bendecimos a cada hermano en tu nombre, Señor, y te esperamos, Jesús. En el nombre poderoso tuyo oramos y pedimos estas cosas. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo.